Hola, buenos días para todos. Espero que estén en sus casas confortablemente, tomándose un cafecito. Y aquí vamos a comenzar hoy nuestro último club de casos clínicos del año. Hoy tenemos un invitado especial, queridísimo de todos nosotros y conocido por todos, el doctor Sunil Daryanani. Sunil, oncólogo médico, Hospital de Clínicas Caracas. Acaba de volver de Inglaterra de un tiempito largo que se fue, pero afortunadamente volvió. Aquí está detrás de mí, lo están viendo. Bueno, el doctor Darjanani nos va a hablar hoy nos va a hacer un update de cáncer urothelial metastásico para lo que tenemos hoy 2022. Bueno, bienvenidos a todos y quedan con el doctor Darjanani. Y muchas gracias al capítulo de Oncología Médica de la Sociedad por la presentación, por la invitación. Y naturalmente, bueno, yo me siento en casa. Por muchos años fui parte del capítulo y promovimos este tipo de actividades. Así que con el mayor de los gustos estoy acá. Y bueno, un poco para hablar de cáncer urothelial metastásico. A mí me pidieron presentar cáncer de vejiga metastásico, pero en realidad el tema es cáncer urothelial cuando uno considera tracto superior también, ¿no? Que no hay, es importante no desligarlo del todo. Ya para colocar las láminas. De acuerdo. Ok, muy bien. Bueno, hace apenas unas semanas en la revista Time había un artículo sorpresivamente sobre los últimos adelantos que podían ayudar o apoyar a estos pacientes con cáncer de vejiga. Y llama la atención que esto tenga este nivel de difusión. Y esto tiene mucho que ver con las nuevas moléculas que se están usando, que son interesantísimas. Algunas de ellas las vamos a tocar, pero las voy a poner un poco en contexto, porque naturalmente son moléculas muy interesantes, pero no son para todos. Yo sí quisiera, como docente al fin, y como este es un grupo bien nutrido de residentes y de oncólogos jóvenes, recordarles que estos son los papers que les van a dar a ustedes todas las respuestas en oncología. Si ustedes leen los 3 papers de los hallmarks de cáncer del 2001, 2011 y 2022, se les va a hacer todo mucho más claro. Esta es la base de la carcinogénesis y les estimulo a todos a que lo lean en sus posgrados. Aquí, por supuesto, cada vez, en cada edición, hay nuevos features, nuevos elementos que hacen la carcinogénesis más compleja, pero también más atacable. Y ya entrando en materia, quería hacer algunas consideraciones, ¿no? Cáncer de vejiga y cáncer urothelial, si se quiere, es una de las enfermedades más complejas de todas las que manejamos nosotros en oncología y requiere de bastante entendimiento. Solamente el hecho de que esto debe ser una patología manejada en equipo multidisciplinario. Y cuando hablamos de cáncer urothelial, vuelvo a comentar que se habla de vejiga y tracto alto. Y hay hoy en día tipologías o firmas moleculares diferentes para tipificar al cáncer de vejiga. Tenemos aquellas que son enfermedad no músculo invasivo y naturalmente la enfermedad que es músculo invasora. Y se describen hasta 5 diferentes subtipos de firmas moleculares, tal cual como las vemos en cáncer de mama.
En cáncer de vejiga y de tracto alto es sumamente importante todo lo que es imagenología y evaluación urológica. No quisiera también dejar de pasar el momento para hablar de lo importante que es la resección transuretral y que las resecciones transuretrales de nuestros colegas urólogos sean hechas buscando siempre la mayor citorreducción. Insisto en que esto es una enfermedad de manejo multidisciplinario. Hay unos estudios para todos estos pacientes que son mínimos. Y lo otro que es importante en cáncer de vejiga y de tracto alto es su adecuada interpretación. Nosotros como oncólogos tenemos una obligación de estar describiendo el estatus funcional de nuestros pacientes. También tenemos que hacer un gran esfuerzo de describir cuáles son sus comorbilidades para poder generar un plan adecuado de tratamiento. Muchos de estos pacientes con cáncer urotelial son pacientes que están francamente enfermos. En estos casos también hay una necesidad de hacer evaluaciones patológicas bien completas. Es menester exigir en estos pacientes si hay o no invasión a músculo. Esto cambia cualquier tipo de conducta en estos pacientes. Hasta hace poco y quizás en mi práctica ya aquí en Venezuela, yo, por ejemplo, a estos pacientes muchas veces de entrada le pido determinación de PDL1 y de FGFR para saber si son candidatos a otras líneas de tratamiento. Esas serían las únicas dos pruebas moleculares que yo en esencia pido. Y estos son pacientes que cuando progresan rápido. Son pacientes que se deterioran muy rápido. Por eso llamo a la atención de que esta es una cohorte de pacientes que habitualmente son muy enfermos. En estos pacientes con cáncer metastásico, el uso de radioterapia paliativa como medida hemostática es razonable, pero no es tan necesaria ni tan frecuente. Hay muchas guías clínicas y yo no quisiera agotarlos con gráficos, pero sí la Asociación Europea de Urología es quizás la que tenga la mejor guía clínica para todo lo que es patología urológica. Y tan es así que ASCO y la EMEA y otras entidades internacionales, digamos, se basan en la Asociación Europea de Urología. Y esta es quizás una actualización bastante reciente. Así que les invito a revisarla. Y como decía antes, aquí en estos pacientes es sumamente importante destacar cuál es su estatus funcional para poder decidir tratamiento. Yo no sé si lo están haciendo, pero también es muy importante hacer estimados para nuestra población geriátrica. Y bueno, se abre una discusión de quién es geriátrico y quién no, pero vamos a asumir que todas las personas por encima de 70 años, uno debe usar algunos de estos scores, llámese el G8 o el CARD, para poder saber cómo mejor manejar esta población. Y yo creo que a todos estos pacientes siempre hay que dejar muy en claro cuál es la intención del tratamiento que le estamos ofreciendo. Aquí hay un paneo y ya lo vamos a ir desglosando porque naturalmente en primera línea básicamente seguimos usando quimioterapia, y sobre todo en aquellos pacientes que son platino elegibles, que es el elemento que ven allá arriba, ¿no? De forma tal de en cáncer urotelial avanzado, esta es una de las primeras definiciones, es aclarar quién es el paciente que es candidato o no a recibir cisplatino y de no serlo, quién es el paciente que es candidato a recibir carboplatino y de no ser a ninguno de los dos, ¿qué opciones existen para estos pacientes? Yo en lo posible trato siempre de usar cisplatino a mis pacientes y está claro de que carboplatino es inferior en este grupo de pacientes, en esta enfermedad. De manera que estos pacientes, como ven acá, se define si son elegibles cisplatino, carboplatino. Siempre tratamiento paliativo sigue siendo una opción para estos pacientes. Cuando ustedes comparan lo que nosotros vemos con tratamientos similares en otras entidades tumorales, el cáncer de vejiga lamentablemente tiene resultados muy pobres. Se hacen estimados como de 9 meses, como de sobrevida promedio para estos pacientes.
Siguiendo, bueno, voy a retroceder un momento, pero aquí, por ejemplo, están las opciones de tratamiento de cisplatina o gemcitabina cuando uno usa quimioterapia, o el MVAC de dosis densa. Y para aquellos pacientes que son candidatos a carboplatino, por supuesto, carboplatino acompañado con gemcitabina. En primera línea, no hay beneficio de monoagentes. Yo, particularmente en mi práctica, uso mucho el MVAC a dosis densa. Aunque les pueda sorprender, es un esquema bien tolerado y muy activo. En tiempos de COVID, hubo algo, y yo no sé si ustedes manejan la expresión un elefante en el cuarto, pero de repente se nos cambió la vida y empezamos a tener este elefante en el cuarto que nos llamó a entender, a rediseñar nuestras estrategias en primera línea de cáncer urotelial. Y es ahí, lejos de tratar de usar quimioterapia en pacientes con enfermedad avanzada, en quienes podríamos haberles precipitado su muerte con COVID por inmunosupresión, en este tipo de pacientes, independientemente de ser candidatos o no a cisplatino, carboplatino o a ninguno de ellos, empezamos a usar en primera línea pembrolizumab o atezolizumab. Esto es más según la elección de cada centro. Y naturalmente para estas dos indicaciones es menester tener determinación de PDL1. Aunque el estudio de atezolizumab no seleccionaba para PDL1, hubo varios reanálisis donde se usaba un punto de corte de 5% como ideal para los pacientes para atezolizumab y 10% o más para aquellos pacientes con pembro. Y todos tenemos historias de COVID donde naturalmente hemos tenido pacientes que recibieron inmunoterapia de primera línea y un grupo de ellos pasaron a ser sobrevivientes de larga duración. De manera que cuando ustedes analizan la evidencia que hay, la evidencia bien da soporte bastante fuerte para el uso de cisplatino como combinación de quimioterapia, llámese con gemcitabina o llámese en MVAC de dosis densa. En pacientes que no estén en condiciones para cisplatino, usen carboplatino y siempre va a ser con gemcitabina. Y aquellos pacientes en quienes se pueda obtener enfermedad estable o algún tipo de respuesta parcial, el uso de avelumab como una estrategia de mantenimiento es fuertemente soportada y vamos a tocar ese punto dentro de un rato. En aquellos pacientes donde no sean pacientes aptos para recibir platino, el uso de inmunoterapia de primera línea no tiene tanto soporte, pero como les explico, en tiempos de COVID fue usado ampliamente. Otro concepto es el uso de inmunoterapia en combinación con quimioterapia y hay al menos 3 estudios negativos testeando este tipo de combinación, de manera que pareciera que esta no va a ser la estrategia. Esto es para simplemente recategorizar que estos pacientes, después de tener respuestas a primeras líneas con quimioterapia, son candidatos a recibir avelumab como mantenimiento. Y eso está soportado por evidencia de alto peso. Este fue el estudio publicado en el New England por Thomas Pauls y todo este grupo de personas que son grandes investigadores en esta área. Y aquí están los resultados de sobrevida a un año, sobrevida media, y también en aquellos pacientes que tenían PDL1 positivos. De manera que en todos estos subgrupos se vio positividad. De manera que tener un PDL1 positivo no es condición sine qua non para ofrecer avelumab en este grupo de pacientes. Este es el estudio Javelin. De manera que existe evidencia más que fuerte de dar avelumab luego de completar tratamiento de primera línea. En segunda línea, por supuesto, ya empezamos a ver más competencia, porque van a haber algunos pacientes que están en mantenimiento con avelumab, pero van a haber pacientes que o recibieron quimioterapia en primeras líneas o recibieron inmunoterapia en primera línea, de manera que aquí ya el campo está un poco más abierto. Aquellos pacientes que, por supuesto, no recibieron inmunoterapia en primera línea,
es posible escoger pembrolizumab, por ejemplo, como agente de segunda línea. En segunda línea es importante recalcar que estos pacientes no requieren tener un PDL1 positivo para poder ser candidatos. De manera que si ustedes no pudieron hacer la determinación de PDL1 en estos pacientes al principio, les dan quimioterapia y en segunda línea quisieron ofrecerles inmunoterapia, es perfectamente razonable hacerlo sin tener la determinación de PDL1. Ya aquí empiezan a abrirse otras opciones de tratamiento, está el erdafitinib, pero por supuesto estas son drogas que ya son, digamos, más difíciles de accesar, y hay otros elementos que les voy a tocar en unos minutos en este sentido. En terceras y otras líneas, ya aquí entramos en terrenos que, digamos, son bastante inusuales en las prácticas clínicas. Aquí, estos pacientes ya vienen bastante deteriorados. Como les decía, los pacientes con cáncer de vejiga son pacientes muy enfermos. Entonces, son en realidad pocos los pacientes que van a optar a terceras o más líneas. Entonces, es común usar quimioterapia como monoagente en estos pacientes. Y ahora hay aprobación para 2 productos, entre ellos el erdafitinib y el enfortumab vedotin, que es un anticuerpo conjugado que también les voy a explicar ahorita. Este es el erdafitinib, que es un TKI, es una tirosinquinasa que básicamente es un antagonista del receptor del factor de crecimiento, del fibroblastos 2 y 3. Para hacerles entender esta molécula, estos pacientes necesitan ser, la palabra en español es tamizados, necesitan hacer screening para ver si son o no candidatos. Solamente un 20% de estos pacientes van a tener expresión de FGFR, y lamentablemente mientras uno está haciendo ese screening, estos pacientes se mueren. Y del estudio, por ejemplo, este estudio que fue en fase 2, se hicieron screening a más de 2.000 pacientes. Y al final pasaron al estudio 210. A mí me tocó tratar de hacer screening a varios pacientes y solo uno resultó ser positivo y pudo empezar tratamiento, pero naturalmente al empezar tratamiento progresó por todo ese tiempo de espera. Esto es el enfortumab vedotin, que es un anticuerpo, no sé por qué esta se me coló por acá, pero es un anticuerpo monoclonal. Esto se administra por vía endovenosa, parecido a la gemcitabina, día 1, 8 y 15. Y naturalmente al ser un anticuerpo conjugado, es sumamente interesante. Está asociado a una molécula de aurinostat. Ese yo lo usé hace 30 años en el laboratorio haciendo investigación. Es un veneno celular. Entonces, este anticuerpo lleva montado esta molécula, y esta molécula es citotóxica, de manera que es parecido a las moléculas que se usan con trastuzumab, que se usan con govitecan y otros tipos de anticuerpos conjugados. Esto quizás se presente como el futuro en estos pacientes. El anticuerpo es un anticuerpo anti-Nectin-4, que es una molécula que se expresa preferencialmente en vejiga. También se puede presentar en piel, de manera que muchas veces en los pacientes que yo he tratado con esta molécula se ve toxicidad en piel, y eso se usa como un biomarcador. Son esos pacientes los que van a tener mejor respuesta. Este es el estudio, también presentado por Thomas Fowles. Aquí hay, como ven, las barras de confianza. El estudio es bastante consistente. Por supuesto, sigo insistiendo, esto es tratamiento de tercera línea. Hay varios protocolos ahora usando esta molécula con pembrolizumab, ya tratando de pasar esta molécula a primera línea, pero como todo este tipo de productos van a ser prohibitivos los costos. Yo tengo acá, perdón, ya tratando de cerrar. Estas son algunas de las conclusiones de lo que es tratamiento de segunda y tercera línea. Básicamente, en segunda línea es importante ofrecer pembrolizumab a estos pacientes luego de haber sido expuestos a quimioterapia.
en líneas posteriores, después de haber sido expuestos a platino e inmunoterapia, considerar el anticuerpo conjugado, el enfortumab vedotin, como una opción. Y por supuesto, en aquellos pacientes que sobreexpresen FGFR3, darles enfortumab. Eso quizás es más, perdón, erdafitinib es quizás más limitado porque, bueno, hablábamos de que solo un 20% pueden ser candidatos. Ya para cerrar, quería usar esta presentación de ASCO GU de este año como una reflexión. Esto es un estudio donde analizaron qué pasaba en el mundo real en cuanto a tratamiento, sobrevida y uso de cuidados de salud en pacientes con cáncer avanzado. Entonces, este estudio abarcó análisis de bases de datos en Canadá y en la India. Y las conclusiones son interesantes. Ellos concluyen, perdón, que el pobre pronóstico de esta enfermedad puede ser en gran parte atribuido a poca recepción de tratamiento sistémico, en lugar de ser más una carga con comorbilidades o en eventos de enfermedades agudas. O sea, es decir, que quizás muchos de estos pacientes con peores tasas de sobrevida son pacientes que no tuvieron acceso. Y hoy en día, a nivel mundial, uno de los temas más importantes es acceso. Hay varios grupos y les animo a revisarlos. Yo pertenezco al grupo de ASCO buscando mejor acceso a drogas a nivel mundial. También quiero usar esto como una plataforma de reflexión de que no solamente a veces no podemos ofrecer suficiente tratamiento sistémico, sino que a veces estamos ofreciendo tratamiento inadecuado y eso tampoco contribuye a la sobrevida de nuestros pacientes. Otras partes del mundo se preocupan por otras cosas y nosotros nos tenemos que preocupar para que nuestros pacientes consigan sus medicinas, ¿no? Entonces, esto me llamó, más que nada lo puse a son de chiste porque nosotros no tenemos que preocuparnos ni de sistemas ni de que se nos colapsen las plataformas tecnológicas porque no las tenemos. Y quizás algún día, ojalá las tengamos para poder tener ese nivel de preocupación y no preocuparnos de que nuestros pacientes no tengan acceso. Y cierro, espero no haberme pasado mucho, pero cierro con una frase que para mí siempre ha sido importante, que es alzar la barra. Y invito a todos los residentes a siempre pensar en esto, en qué pueden hacer ustedes para alzar la barra. Cuando todo lo que nos rodea en el país, incluso hasta en un semáforo, consiste en bajar la barra. Entonces piensen siempre en qué pueden hacer ustedes por sus pacientes, por su propio desempeño profesional y traten de continuar alzando la barra. Y estar aquí un sábado es sinónimo de alzar la barra. Así que muchas gracias. Preguntas, por favor, comentarios del público para el doctor Dayanani. Una pregunta, doctor. ¿Cuándo el urólogo debe mandarle al oncólogo médico el paciente en un cáncer de vejiga, sobre todo, que le hacen cistectomías parciales, bueno, le hacen todos los tratamientos que ellos hacen y llega un momento en donde ya el paciente tiene un tumor localmente avanzado? ¿En qué momento? Esto es una reflexión que hago porque nos tocó eso hace muchos años ya en el hospital del Padre Machado. ¿En qué momento usted considera que el oncólogo médico debe ser parte de este equipo para manejar, sobre todo el cáncer de vejiga, que para mí es el más frecuente? No sé usted qué opina, pero para mí es el más frecuente de los cánceres uroepiteliales. Sí, bueno, el urólogo, todo esto debe ser manejado en equipos multidisciplinarios. Idealmente, los pacientes tanto con cáncer de vejiga superficial como cáncer de vejiga con invasión muscular debieran ser presentados en reuniones de servicio y discutidos entre todos los miembros de la unidad, ¿no? Yo sí considero que todos los pacientes que tengan evidencia de invasión muscular deben ser vistos por oncología médica.
Y estos pacientes, si son pacientes sin comorbilidades que compitan contra su longevidad, si son pacientes de buena edad, pacientes en buenas condiciones, pueden ser candidatos a tratamiento neoadyuvante. Aunque es importante destacar que el tratamiento neoadyuvante no es que genere un beneficio muy grande. Se estima que es aproximadamente un 7%, pero ese es un promedio. Hay pacientes, por ejemplo, con T3, T4, que son los pacientes que más derivan beneficio. También es importante estadiar muy bien a estos pacientes. Si los pacientes tienen invasión ganglionar, estamos hablando de pacientes con enfermedad localizada y enfermedad localmente avanzada. Es importante distinguir quién es el paciente que es potencialmente quirúrgico del paciente que pueda requerir radioterapia como modalidad, digamos, radical de tratamiento. Entonces, un paciente con enfermedad nodular no debe ser el candidato ideal para cirugía, pero sí puede ser un paciente para quimioterapia neoadyuvante y luego ir a radioterapia. Yo, en esta población de pacientes, siempre les digo que yo soy el elemento neutro de la partida, porque estos pacientes en algún momento, mientras están recibiendo quimioterapia neoadyuvante, debieran de consultar a radioterapia y debieran consultar con cirugía y debieran de tener explicado muy claro cuáles son sus opciones de tratamiento y tomar sus propias decisiones. Y nosotros como elementos neutros, como oncólogos médicos, apoyarlos y tratar de, digamos, darles más elementos de soporte para que ellos puedan tomar su mejor decisión. Yo, por ejemplo, pacientes con enfermedad ganglionar son pacientes ideales para radioterapia. Pero naturalmente hay personas, y en este medio es difícil convencer a una persona de una cistectomía radical como modalidad de tratamiento. Hay elementos de desinformación, elementos que tienen que ver con virilidad y otras cosas, sobre todo en la población masculina. Y en la población femenina, por supuesto, hacer una cistectomía radical es una cirugía muy mayor porque es literalmente una desintegración pelviana. Lo otro que hay que considerar, por supuesto, es toxicidad por radioterapia, cuando se usa como modalidad radical de tratamiento. Gracias. ¿Hay alguna pregunta en el público? Acuérdense que lo pueden poner por escrito o si quieren el micrófono, pues se presentan y se les abre el micrófono. Pregúntale, por favor, cómo tenemos el acceso para estas drogas. Bueno, sí, pregunta Zulay el acceso a estas drogas, ¿no? Y naturalmente hay drogas de fácil acceso y drogas de muy, muy difícil acceso. Y quería, justamente hice hincapié en ese punto, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, para erdafitinib el acceso es difícil, no solamente como molécula, sino también porque solamente un 20% de los pacientes van a ser candidatos a recibirlo. Entonces, no solamente la droga es costosa y difícil, sino también cuántos pacientes van a poder hacerse la determinación de si tienen sobreexpresión del receptor de FGF3. Entonces, por ahí se presenta una elevada dificultad. Por eso no hice tanto hincapié en hacer disección de estos papers, porque naturalmente es bueno saber de ellos, pero no son drogas que están, digamos, de fácil acceso. Quizás es importante destacar que más adelante estas drogas van a pasar más a tratamiento de segunda y de primera línea, y es importante ya ir familiarizándose con ellas. Y quizás van a ser de más fácil disposición. Inmunoterapia, por supuesto, son drogas costosas. Avelumab es una droga muy útil para mantenimiento, pero sigue siendo una droga muy costosa. En Venezuela está disponible, pero a costos un tanto estratosféricos, ¿no? Igual que pembrolizumab o atezolizumab. Y naturalmente hoy en día se habla de toxicidad financiera con este tipo de tratamientos, ¿no? Y por supuesto, enfortumab ya estamos en una situación donde esa es una droga que aún hay zonas muy limitadas del mundo donde está disponible. Yo sí tuve la oportunidad de usarla, pero no estoy seguro si todavía en Venezuela pueda uno
ubicarla o tratar de traerla, por lo menos en Colombia no está. Entonces habría que buscarla desde Europa. Sunil, aquí hay dos preguntas. Una, ya tú has respondido ya algo del doctor Juan Celis. Doctor, junto con el urólogo, cuando no se decide no cistectomía radical, ¿la edad es el único factor? No, yo no diría que cistectomía radical sea edad dependiente. Yo creo que es paciente dependiente. Yo creo que el paciente es el que decide si sí o si no. Naturalmente hay perfiles de enfermedad que son mejor para cirugía y perfiles de enfermedad que son mejor para radioterapia. Y hablaba de enfermedad ganglionar positiva para, digamos, inclinar la balanza más hacia radioterapia. Estos son temas que no son de cáncer urotelial metastásico, no estamos hablando de enfermedad temprana y enfermedad localmente avanzada. Pero sí, edad es importante y naturalmente el urólogo siempre va a querer ofrecerle cirugía al paciente más joven. La Carmen Umbría te está felicitando, dice una presentación muy concreta y objetiva. Y Ana Cecilia Contreras, además de felicitarte, tiene una pregunta. ¿Existen datos en mundo real sobre pembrolizumab en segunda línea? Esa es una pregunta. El comentario. El estudio Paloma Age con palbociclib demostró que las pacientes mayores, incluso con más de 80 años, toleraron muy bien palbociclib. ¿Existe un estudio parecido con inmunoterapia en cáncer de vejiga? Palbociclib. Bueno, pembrolizumab tiene muy buen soporte como estrategia de segunda línea. O sea, hay varios estudios, de hecho hay estudios hasta donde se hizo comparación de Pembro con otras combinaciones y solo. De manera que sí existe bastante soporte. De hecho, es tratamiento, digamos, indicado en segunda línea. De forma tal de que no es algo de simplemente de estudios clínicos. También tuvimos la experiencia en COVID, donde decidimos usar menos quimio y usábamos más inmunoterapia, de manera que sí, inmunoterapia en pacientes mayores es perfectamente razonable. Nosotros en COVID, yo particularmente tuve la oportunidad de tratar varios pacientes con más de 80 años, justamente por ser platino inelegible. Son pacientes que toleran inmunoterapia perfectamente bien. Yo creo que yo he usado mucha inmunoterapia y créanme que a mis pacientes habitualmente cuando les ofrezco inmunoterapia les digo, mire, esto va a ser un paseo al lado de quimio. Y en realidad lo es. Salvo vigilar por algunas toxicidades. No es lo mismo usar ipilimumab, que es una droga mucho más cruda, más tóxica, a usar todos los anti-PDL1, que son drogas muy fáciles de manejar. Hay tres personas que quieren hacer algún comentario. Ahorita, como le estabas respondiendo a Ana Cecilia, te damos la posibilidad de solamente audio, no video. Ya, dale. Ana Cecilia, prende el micrófono. Sí, ya lo prendí, pero es que ya Dale. contestó perfectamente bien a mi pregunta, porque la ventaja de la data en mundo real es que se pueden evaluar esos pacientes que por condiciones tan estrictas de los protocolos aleatorizados no serían beneficiados por el estudio, no estarían bien representados en el estudio, y lo acaba de contestar muy bien con lo de la pandemia y el uso de pembrolizumab en pacientes de más de 80 años. Y yo comparto con Sunil la opinión de que es mucho más manejable en muchos casos la inmunoterapia, con excepción del IPI, que comparado con los adversos de la quimioterapia en pacientes muy mayores. Y gracias por esa lámina del mundo real, porque eso, aunque no es la primera opción, lo primero siempre son los estudios aleatorizados, porque la data de mundo real no permite aprobar todavía medicamentos,
pero muchos estudios en el mundo, por ejemplo, lo que se está haciendo con palbociclib demostró que, bueno, empezaron con dosis bajitas en las pacientes mayores y resulta que al final vieron que más de las pacientes mayores de 80 años habían recibido la dosis completa sin complicaciones. Entonces me encanta que Sunil haya hecho entrada con estos conceptos de data del mundo real y además me encantó la conferencia y gracias a la sección de oncología. Bueno, mil gracias, Ana Cecilia. Quería también, bueno, por supuesto, hacerte llegar un muy caluroso saludo y también aprovechar tu comentario para el público más en amplio de recordarles usar los scores para pacientes geriátricos a colación de tu comentario con palmociclib. Es importante para nuestros recientes que se metan a hacerles el G8 a los pacientes en tratamiento y también que les hagan el CARG, que es CARG, que es el que propulsó a esta doctora en ASCO, que lamentablemente falleció joven, de apellido Julia. Ella dedicó toda su vida a cómo mejor tratar a la población geriátrica. Y hay quienes dicen que nosotros ya nos estamos convirtiendo en oncogeriatras, porque por supuesto la población con cáncer sigue, digamos, nuestros pacientes hoy en día tienden a ser incluso hasta un poco más mayores. Entonces es importante manejar a estos pacientes con delicadeza y no necesariamente negarles el tratamiento, pero sí estar muy en sintonía de posibles toxicidades. Está también la doctora Sara, quien quiere hacer un comentario. Lo que pasa es que no sé cuál es el apellido. ¿Quién sería? ¿Sara Altuna? ¿Sería Sara Coronil? Sara Altuna, me están diciendo. Ok, Sara, ¿tienes audio? No tienes video. Prende el micrófono, Sara. Como que no está por allí. Bueno, el doctor Francisco García también había levantado la mano. ¿Está allí, doctor García? Sí, ahí estoy. Ok, ya. Muy buenos días. Muy agradecido por esa conferencia, doctor. Y una preguntita. Dentro del contexto del tratamiento, en muchas oportunidades por la parte urológica, se nos hace bastante complejo controlar lo que es, sobre todo los episodios de sangrado. Entonces, dentro del esquema de tratamiento, ¿cómo ve usted la cistectomía paliativa como alternativa para poder dar una mejor calidad de vida a estos pacientes? Bueno, yo creo que es una opción un tanto extrema, sobre todo en estos pacientes que son pacientes muy enfermos y pacientes con tratamiento activo, donde a veces uno lo que menos quiere es invasión, sobre todo por los riesgos que cualquier tipo de invasión pueda representar. Por eso toqué el tema quizás de usar radioterapia como hemostático a ese grupito de pacientes que quizás tengan, digamos, una hematuria bien persistente o bien severa. Incluso a veces hemos tenido que manejar a estos pacientes con cauterización y ingresados con catéter de 3 vías y lavados y ingresar a hacer cauterizaciones si se puede, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedad muy friable. Pero yo no estoy tan convencido de ir al extremo de hacer una cistectomía parcial. Sobre todo porque incluso puede retrasar el reinicio de su tratamiento, que en cualquier momento estos son pacientes que progresan con cierta violencia. Quisiera aclarar para todos que el doctor Francisco García es un urólogo oncólogo formado en Francia. Lamentablemente lo perdimos de nuestro país y está fuera. Creo que en Chile, no sé si me lo podrías aclarar si es en Chile o en Argentina. ¿Es cierto? No, estoy en el Ecuador actualmente. Trabajo en el Hospital Metropolitano, fui jefe del servicio de urología del Hospital Eugenio Espejo en la ciudad de Quito. Y sí, hago la pregunta también un poco, y bueno, sí, me perdieron hasta cierto punto, académicamente sigo presente. Y gracias pues a los miembros de la Sociedad de Oncología por haberme invitado a esta charla. La pregunta la hacía al doctor precisamente porque hay muchos pacientes que dentro de este contexto se hace bastante difícil el control, sobre todo pacientes que han recibido radioterapia y tienden a hacer hematuриas que son incoercibles, o sea, aplicamos muchas alternativas para tratar de hacer el control local,
Pero el problema que se presenta no es solamente la parte de la hematuria, sino también que como parte de la misma enfermedad, lo que es la cistitis intersticial y el dolor. O sea, son pacientes que son demasiado difíciles de controlar el dolor. Entonces hemos visto que hacer, no una cistectomía parcial, se hace una cistectomía completa. No la hacemos dentro de un protocolo oncológico, aunque también se toma pues toda la muestra ganglionar, sino simplemente para hacer una derivación urinaria, o inclusive a veces solamente hacemos la derivación urinaria sin la cistectomía, ya sea con tipo Bricker, con no continentes totalmente, y eso mejora un poco lo que es la situación de ese paciente, sí, retrasa un poco lo que es la retoma del tratamiento como tal, pero básicamente es para tratar de mantener un poco de calidad de vida por lo difícil que es su control, pacientes son politransfundidos y sobre todo el control del dolor. Si es extremo, si lo hemos visto, pero bueno, desafortunadamente son de las cosas con las que contamos cuando no tenemos las otras alternativas. Muchas gracias, Francisco. La doctora Ana Cecilia Contreras te manda muchísimos saludos, comentando que trabajó un tiempo contigo con mucho cariño.